Imagina despertar cada mañana sabiendo que un solo paso en falso te separa del abismo. Que tu hogar está colgado en un acantilado, flotando sobre la jungla, o empotrado en una roca vertical donde ni el viento osa detenerse. No es una fantasía, ni una escena de ciencia ficción. Son hogares reales, habitados, diseñados no solo para resistir lo extremo, sino para habitarlo. En este viaje exploraremos 15 casas que desobedecen las reglas de la gravedad, del sentido común y a veces incluso de la lógica. Casas donde el vértigo es parte del desayuno, donde el silencio se mide en metros de altura, donde cada ladrillo desafía el miedo. Prepárate, porque lo que vas a ver no son simplemente casas, son hazañas humanas sobre la fuerza salvaje del planeta. Y si este tipo de historias reales, visuales y extremas te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete ahora a Crónicas Salvajes, porque lo que viene va aún más lejos. 1. Templo colgante de Hengshan, China, suspendido 75 metros sobre el suelo, aferrado a un acantilado con apenas unos postes de madera insertados en la roca. Así sobrevive desde hace más de 1500 años el templo colgante de Hengshan, en la provincia de Shanxi. Fue construido por un solo monje, Liao Ran, en el siglo V. Y no solo como un acto de fe, sino de estrategia, lejos de las crecidas del río y protegido de ataques. Hoy aún cuelga sobre el vacío, desafiante, sagrado. Sus pasarelas crujen bajo los pies, pero resisten. Dentro conviven estatuas de Buda, Confucio y Lao Tse. 3 credos, una sola certeza: lo imposible puede habitarse. 2. El nido del tigre. Bután, encaramado a 3.200 metros sobre el valle de Paro, el monasterio Taktsang parece colgado del cielo. Fundado en el siglo XVII, donde, según la leyenda, meditó el gurú Padmasambhava tras llegar volando sobre una tigresa. La subida es brutal, 700 metros de desnivel por un sendero empinado, entre pinos y acantilados. El aire se vuelve delgado, cada paso una prueba, pero al llegar, el silencio lo consume todo. El sonido del viento entre las banderas de oración, el vértigo bajo tus pies, y frente a ti, el templo suspendido sobre la roca. Parece irreal, y sin embargo, late. 3. Meteora, Grecia. 6 monasterios quedan en pie, 6 fortalezas místicas sobre pilares de piedra que parecen esculpidos por dioses. Los primeros monjes los levantaron en los siglos XIV y XV, subiendo materiales por poleas y sogas. Nadie más podía entrar. Aún hoy, algunos accesos requieren vértigo y voluntad. Desde abajo, las torres de roca parecen inalcanzables. Desde arriba, el mundo parece irrelevante. Cada escalón desgastado es una oración, cada bóveda una cápsula de tiempo. Y entre los muros, la certeza de que aquí el hombre eligió el aislamiento, pero conquistó el infinito. 4. Castellfollit de la Roca, Cataluña. Hay pueblos colgados del tiempo y hay pueblos colgados del abismo. Castellfollit está a ambos. Construido sobre una lengua de basalto de 50 metros de alto, entre los ríos Fluvià y Toronel, parece a punto de caer, pero no cae. Las casas medievales se alinean al borde mismo del precipicio, como si el pueblo entero hubiera salido a mirar al vacío. Una iglesia románica, calles de piedra, y el eco constante del agua abajo, recordando que aquí el riesgo nunca se fue, solo se convirtió en costumbre. 5. Cliff Village, China. Hasta 2016, para ir a clase en Atuler, una aldea en la provincia china de Sichuan, los niños trepaban por 800 metros de acantilado, aferrándose a escaleras de ratán colgadas del vacío, sin arneses, sin red. Murieron 8 personas antes de que la historia saliera a la luz. Entonces llegaron las escaleras metálicas, el reconocimiento, las alternativas. Pero algunas familias siguen allí, porque ese acantilado, para ellos, no es trampa ni peligro, es hogar. 6. Korowai Tree Houses, Papúa, Indonesia. No son casas, son refugios suspendidos a 35 metros del suelo, hechas por el pueblo Korowai, oculto en la selva de Papúa hasta hace apenas 50 años, sin planos, sin clavos,
solo madera viva, hojas de palma y fuego encendido al interior. Desde esas alturas, las enfermedades se alejan, los depredadores no suben y los malos espíritus, según sus creencias, no alcanzan. Cada casa es construida por toda la comunidad, cortando ramas, trepando con machetes, ajustando cada cuerda con la sabiduría del bosque. Desde arriba, la selva ruge, pero ellos la observan desde su cúpula vegetal, invisibles, intocables. 7. Free Spirit Spheres, Canadá. Cuelgan de 3 árboles como si fueran frutos gigantes. Son esferas habitables, suspendidas por cables que tensan con precisión matemática. Dentro hay luz cálida, camas redondas, ventanas panorámicas. Pero lo esencial es lo invisible, el balanceo sutil que recuerda que estás en el aire, diseñadas para reconectar con la naturaleza sin romperla. No hay cimientos, no hay impacto, solo flotar entre las ramas, en silencio. Una experiencia más parecida a un sueño que a una estancia. Ocheo, Takasugi-an, Japón. Un salón de té, a 5 metros de altura, sobre 2 castaños vivos. Fue diseñado por el arquitecto Terunobu Fujimori para él mismo. Subes por una escalera de madera, dejas los zapatos en una plataforma suspendida y entras en una estancia mínima, cálida, perfectamente proporcionada para meditar. Desde sus ventanas, ves la ciudad donde creció, Nagano, pero la sientes lejana, como si el tiempo también se suspendiera. Una cabaña aérea para beber té, pensar lento y olvidar que abajo existe el mundo. 9. Falling Water, Casa de la Cascada, EE-U. Frank Lloyd Wright no quiso que la casa tuviera vista al río, quiso que viviera sobre el río. Así nació Falling Water, en los bosques de Pensilvania. Sus terrazas se extienden como ramas de hormigón sobre la cascada, tan cerca que puedes oír el agua incluso en el dormitorio. Construida en 1936, desafió a ingenieros y convenciones. Las vigas en voladizo vibraban, los cálculos se tensaron, pero la visión triunfó. Hoy es una obra maestra viva, donde arquitectura y paisaje no se miran, se abrazan. 10. Chemosphere House, EE-UU. Parece una nave espacial aterrizada sobre las colinas de Los Ángeles. Una casa octogonal de 220 metros cuadrados, sostenida por un solo pilar de hormigón de apenas 1,5 metros de diámetro. Construida en 1960 por John Lawner, fue una rebelión contra el terreno imposible. Su interior gira en torno a la luz, con ventanales circulares que lo inundan todo. Desde afuera, parece flotar. Desde dentro, vives suspendido entre el cielo y la tierra. No hay nada igual. 11. Habitat 67, Canadá. No es un edificio, es una utopía de concreto hecha realidad. 354 cubos prefabricados de 90 toneladas cada uno, encajados como un rompecabezas gigantesco. El arquitecto Moshe Safdie lo diseñó como su tesis en 1961 y lo vio erigirse para la Expo de Montreal en 1967. Cada unidad tiene su propia terraza, su jardín elevado, espacio privado en una colmena colectiva, una ciudad vertical donde cada casa es distinta, un modelo que pudo haber cambiado el urbanismo, pero fue demasiado caro, demasiado pronto. Hoy sigue en pie, deseado, admirado, un monumento a lo que podría haber sido. 12. Pilar de Katski, Georgia. Un monolito de piedra caliza de 40 metros se alza sobre el valle de Imericia. En su cima, apenas 150 metros cuadrados, una pequeña iglesia, una cripta y la cabaña de un ermitaño. Desde el siglo IX, monjes han vivido allí, aislados del mundo y más cerca del cielo. Durante décadas fue un enigma. Nadie sabía cómo habían subido. No fue hasta los años 90 que se escaló y se documentó. Hoy, un solo monje mantiene la vigilia allí arriba, subiendo por una escalera de hierro. No hay electricidad, solo oración, roca y viento. 13. Drina River House, Serbia. En medio del río Drina, sobre una roca solitaria, alguien construyó una casa. Pequeña, de madera, sin cimientos visibles. Fue en 1968,
por un grupo de nadadores que buscaban sombra. La corriente la destruyó. La reconstruyeron, así, al menos 7 veces. Hoy sigue ahí, frente al paso del agua, de las tormentas y del tiempo. No es una residencia, es un símbolo, una declaración muda. Aquí estamos. 14. La casa de Sudyagin, Rusia. En Archangelsk, Nikolai Sudyagin empezó con un piso. Luego añadió otro y otro. 13 en total. Todo en madera, sin planos ni ingenieros. La casa llegó a medir 44 metros, la más alta de madera jamás construida. Pero no tenía permisos. Fue condenada, quemada y demolida. Sudyagin murió en la pobreza. Hoy solo quedan fotos y relatos. Una torre que fue castillo, locura, obsesión. Y un hombre que quiso tocar el cielo con las manos vacías. 15. Puerta de Europa, Madrid. No son casas, pero no podían faltar. 2 torres inclinadas a 15 grados, 114 metros de acero y cristal, enfrentadas como gigantes en equilibrio. Diseñadas por Philip Johnson, terminadas en 1996, son los primeros rascacielos inclinados del mundo. Parecen a punto de caer, pero no caen. Son un recordatorio arquitectónico de que incluso lo más improbable puede sostenerse, con el cálculo justo y el coraje necesario. 16. Sudyagin House, Rusia Archangelsk, norte helado de Rusia. Allí, Nikolai Sudyagin comenzó una casa de 2 pisos. Y no paró. Terminó levantando una torre de madera de 13 plantas y 44 metros de altura, sin planos ni arquitectos, inspirado por la arquitectura tradicional rusa y los templos japoneses. Fue denunciada como peligrosa, ilegal, desmesurada. En 2008 fue parcialmente demolida y luego consumida por el fuego. Hoy queda solo la leyenda, un castillo de madera levantado por la voluntad de un solo hombre, contra el frío, la burocracia y el olvido. 17. Middlesex Island, EE-U, una mansión de lujo en su propia isla privada en Barnegat Bay, Nueva Jersey. Tenía piscina, casa de invitados, 14 hectáreas de terreno y una vulnerabilidad: la naturaleza. En 2012, el huracán Sandy arrasó la propiedad. Los cimientos cedieron. Las ventanas estallaron. Lo que fue valorado en 6,5 millones, hoy no alcanza los 900.000. No se trata solo de arquitectura, sino de una advertencia. Cuando el mar reclama lo suyo, no importa cuánto hayas invertido en oponerte. 18. Bozoko Apartments, Países Bajos. En Ámsterdam, donde el espacio es un lujo, los arquitectos del estudio MVRDev idearon un edificio que parece desafiar la gravedad. 13 apartamentos sobresalen en voladizo como bloques colgando del aire, cada uno con forma, tamaño y ventana diferente. Son esculturas habitadas. El objetivo, no bloquear la luz de los edificios vecinos y crear densidad sin masificación. El resultado, un nuevo lenguaje arquitectónico donde funcionalidad y provocación coexisten sin pedir disculpas. 19. The Thousand Islands, Canadá, EU. Entre Canadá y Estados Unidos se extiende un archipiélago de 1.864 islas. Algunas tienen castillos, otras mansiones victorianas y otras apenas una cabaña. En ciertas islas, el espacio es tan mínimo que el muelle y la casa se confunden. Uno de los casos más icónicos es Just Room Enough Island, una sola vivienda rodeada por agua, sin margen para nada más. Una vida de aislamiento absoluto o de contacto radical con lo natural, según cómo lo mires. 20. The Subaya House, Rusia construida sobre una base elevada de madera en la ciudad de Archangelsk. Esta casa inacabada y de apariencia caótica parece una escultura de un cuento distorsionado. Con formas torcidas y torres improvisadas, representa no solo el sueño de su creador, sino también su colapso. Al igual que la casa de Sudyagin, es una muestra de cómo la ambición sin límites puede levantar maravillas o monstruos. Un recordatorio de que no todo lo extremo resiste. Estas casas no son solo estructuras, son manifiestos, declaraciones silenciosas de resistencia, de imaginación, de fe. Frente al vértigo, construyeron refugio. Frente al aislamiento,
eligieron paz. Frente al abismo, dijeron, sí, se puede vivir aquí. ¿Y tú, aventurero, en cuál de estos hogares te atreverías a despertar? ¿En la altura de los templos sagrados, en las copas de los árboles o en una cápsula flotante sobre el río? Cuéntamelo en los comentarios. Porque más allá del vértigo, lo que estas casas enseñan es que el límite no lo pone el mundo, lo pone el miedo. Y si este viaje te ha llevado a lugares donde nunca habías imaginado vivir, dale like, comparte y suscríbete a Crónicas Salvajes. Aquí no solo contamos historias, las habitamos.